Shalom, Haverim, buenas noches, bienvenidos a nuestra clase semanal de Mishnah en www.coltubsefarad. Hoy con nuestro 32º cañonazo talmúdico, la 10ª página de Masejet Hagigah, que habla sobre montañas colgando sobre un hilo. La clase anterior habíamos mencionado ya el carácter de Masejet Hagigah. Masejet Hagigah es uno de los tratados más interesantes del Talmud, en mi opinión, a pesar pues de que el tema que le da su título es un poco prosaico, los sacrificios que se ofrecen en las 3 fiestas de peregrinación, pero especialmente al final del primer capítulo y todo el segundo capítulo contienen material tremendamente interesante sobre temas místicos, temas de el mundo por venir, un montón de cosas muy interesantes. Y esta es tal vez una de las Mishnayot emblemáticas de este tratado, porque muestra la sensibilidad que tenían los rabinos hacia su propio sistema. ¿A qué me refiero? Muchas veces, Haverim, y esto no es nuevo para muchos de nosotros, cuando nos encontramos en el Internet y entramos en debate con tal vez gente mesiánica o gente evangélica, una de las acusaciones más frecuentes que van a utilizar en contra del judaísmo normativo, es decir, el judaísmo rabínico, es que el judaísmo rabínico contiene un montón de cosas que no están en la Torah. ¿Ok? Esta acusación es cierta. Vamos a ver que los rabinos eran conscientes que muchas de los componentes del sistema rabínico parecen no tener una base clara en el texto de la Torah escrita, pero de nuevo, como ya habíamos mencionado anteriormente también, hace unas 2 o 3 clases, el pueblo de Israel ha sido el guardián de este texto por 3000 años. ¿Ok? Entonces nosotros somos, de cierto modo, los guardianes fieles. Si la gente va a creer que nosotros nos inventamos cosas, entonces ¿cómo pueden garantizar que nosotros no nos hemos inventado el texto de la Torah mismo? ¿Cierto? Si los judíos somos una mano de mentirosos y todas estas reglas rabínicas nos las hemos inventado, pues ha sido un completo invento, y esto no tiene una base en tradiciones orales previas, entonces, ¿qué impide que nosotros hayamos reescrito o editado el texto de la Torah? Especialmente cuando, como vimos hace 2 o 3 clases, es cierto que nosotros en ciertos casos hemos editado el texto de la Torah. Entonces, creerle al pueblo judío sobre la integridad del texto de la Torah y a la vez dudar de la confiabilidad del pueblo judío como transmisor de las tradiciones autorizadas del pueblo de Israel es contradictorio. En esto, por ejemplo, nuestros primos, los musulmanes, son muchísimo más coherentes. ¿Ok? Los musulmanes dicen de manera explícita que dado que el Corán es la revelación final de Dios, y dado que el Corán está en desacuerdo en muchos puntos con la Torá, dicen de manera explícita que nosotros hemos falsificado partes de la Torá. ¿Ok? O sea, no es una teoría muy agradable,
que pinta al pueblo de Israel en una muy buena luz, pero al menos es consistente. ¿Ok? Los musulmanes dicen, nosotros necesitábamos un nuevo libro porque el libro de los judíos y los cristianos está lleno de errores. Puede que esto, o sea, ciertamente nosotros no pensamos que esto es cierto, al menos en lo que se refiere al Tanaj, pero es muchísimo más consistente a la posición que toman muchos críticos protestantes y mesiánicos que dicen que nosotros hemos, por un lado, mantenido la integridad del texto bíblico, pero que por algún motivo extraño nos rehusamos a leerlo de la manera correcta. ¿Ok? Entonces, en esta Mishnah vamos a ver que los rabinos del Talmud eran profundamente sensibles al hecho de que había partes del sistema rabínico que parecían tener muy poca conexión con el texto de la Torah. Antes de comenzar la clase, pregunto. A ver, creo que, a ver, por lo que entiendo, en el judaísmo nosotros no aceptamos ningún otro texto más allá de la Torá y la ley oral como válido. ¿Ok? Eh, los debates con los misioneros, con los mesiánicos, eh, especialmente con las personas que son judías de nacimiento, está basado en una falacia. Cuando viene a un judío, o sea, si a mí me preguntan, ¿usted por qué no cree en Jesús? ¿O usted por qué ha rechazado a Jesús? Yo que crecí cristiano, tengo claros argumentos para decir por qué no me convence. Ahora, para un judío de nacimiento, hacerle esta pregunta es tan ridículo como preguntarle a un cristiano por qué no creen en el Corán. Y en efecto, esta, se ha dicho de paso, es una excelente herramienta contramisionera. ¿Usted por qué ha rechazado a Jesús? ¿Usted por qué ha rechazado a Mahoma como el sello de los profetas? En el Corán está escrito, ¿cierto? O sea, en el judaísmo no se puede, no se, los evangelios no tienen ningún tipo de estatus frente al judaísmo. Ahora, en el desarrollo histórico del cristianismo, el Nuevo Testamento o la Biblia cristiana ha buscado, apoyo en el Tanaj. ¿Ok? Y en ese sentido los evangelios dicen derivar su autoridad de del Tanaj. Ahora, si esto es una buena idea o no una buena idea, es irrelevante porque históricamente, pues esa es la opción que tomó el cristianismo. En mi opinión, es una pésima idea porque la lectura histórica judaica del Tanaj, que de acuerdo al pueblo al cual le fue revelado el pueblo que posee este libro y que lo ha poseído por 3000 años, pues la lectura que hacen los cristianos es una lectura incorrecta. En este sentido, los gnósticos como Marción o Valentiniano, que eran unas sectas cristianas en los primeros siglos de la iglesia, en ese sentido eran muchísimo más coherentes. Ellos decían que el cristianismo se debería basar exclusivamente en el Nuevo Testamento, que el Tanaj no tenía validez para los cristianos. Y esto hubiera sido lógicamente muchísimo más consistente. ¿Por qué? Porque entonces no tenemos todas las inconsistencias
o sea, el Nuevo Testamento y el Tanaj son dos libros con teologías profundamente incompatibles, con visiones de la profecía del ser humano muy distintas. Y tratar de conectarlas, pues acaba uno teniendo que hacer un montón de maromas dialécticas. ¿Ok? No sé si eso era lo que estabas preguntando, Juan Guillermo. Ahora, más claro no puedo ser ni una persona judía. Si esta persona cree que los evangelios, el Nuevo Testamento, el Corán, el Bhagavad Gita, los Upanishads, ¿cierto? Cualquier texto religioso de otra nación es religiosamente verdadero, esta persona está ya entrando pues en el terreno de la apostasía. Ahora, eso no quiere decir que yo no pueda decir que, por ejemplo, el Corán, el Bhagavad Gita, los Upanishads y las Avestas y el Nuevo Testamento son textos religiosos de otras naciones que contienen mensajes muy bonitos, en muchos casos, mensajes muy rescatables, eh, 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 que reflejan en muchos sentidos valores judíos o que reflejan valores diferentes, ¿cierto? De otras sociedades. Y eso está bien, pero ya pues a decir, no, yo es que yo soy judío, pero yo creo en el Corán, entonces si yo creo en el Corán, eso me hace musulmán. Ahora, apoyo histórico, eso es lo peor. Javerim, ningún libro religioso de ninguna nación es un libro 100% histórico. Los libros religiosos no son libros de historia. No son libros de historia. Su intención no es enseñar historia. Su intención es enseñar historias, valores, teología, leyes. ¿Ok? Pero ustedes jamás van a poder convencer a un cristiano de que el Nuevo Testamento es históricamente inexacto, que lo es. Y estas personas podrían decir, pero bueno, la Torah tiene un montón de imprecisiones históricas. Y la verdad es que sí. Hay muchas cosas históricas en la Torah que son problemáticas. Por lo tanto, Javerín, en mi opinión, la historia y la religión no son muy buenas amigas. Y utilizar la historia como argumento para probar la falsedad de otra religión es un camino muy tortuoso que la inmensa mayoría de la gente no va a creer. Los historiadores hoy están diciendo que el éxodo nunca sucedió. Esto va a afectar la fe judía de millones de personas. Primero que todo porque lo que tienen son especulaciones, o sea, nadie se ha montado en una máquina del tiempo y ha ido al pasado y ha visto si el éxodo sucedió o no sucedió. ¿Ok? Y ahora, en mi opinión, aun si tuvieran la máquina del tiempo, esto no le restaría valor religioso al Tanaj. Pretender que nuestras escrituras eh, sean juzgadas exclusivamente por su facticidad histórica es un vicio del siglo XIX, del positivismo del siglo XIX, y dejémosle esto a los evangélicos y a los protestantes. No nos metamos en estas cuestiones. Mishnah. Heter Nedarim. La anulación de
votos, la anulación de promesas. Porhin ba'avir, vuelan en el aire, ve'ein lahem alma sheismohu, y no tienen sobre qué sostenerse. ¿Ok? Hay dos tratados enteros del Talmud Haverim, tratado Shevuot y el tratado Nedarim, que tienen que ver con votos y promesas. ¿Ok? Los rabinos dicen que existe una cosa que se llama Hatarat Nedarim o Heter Nedarim, que es que si una persona hace un voto en falso o un voto que no puede cumplir o un voto que no quiere cumplir, esta persona se presenta frente a un Bet Din y el Bet Din libera a esta persona del voto que asumió. ¿Ok? Pregunta, ¿dónde aparece esto en la Torah? La respuesta es en ningún lugar. En, existe el precedente de que un hombre puede anular los votos de su esposa si los oye y no está de acuerdo, o que el padre puede anular los votos de su hija si los oye y no lo está de acuerdo. Pero que un hombre, por ejemplo, haga cualquier voto, diga, de hoy en adelante no voy a comer más carne. Y resulta que me dan ganas de comer carne o que tengo que comer carne. Y entonces la persona va a un Betin y dice, hice este voto, no lo puedo cumplir, es muy difícil. Y el Betin libera a la persona de sus votos. ¿Ok? Esto dicen los rabinos, por Hin Ba'avir, esto vuela en el aire, esto prácticamente nos lo inventamos nosotros, no lo van a decir en ese lenguaje, y ya vamos a ver que en la Gemara lo que tratan de probar es que hay algún tipo, pues, de evidencia en la Torah escrita, pero la Mishnah lo que está diciendo es que parece que estas leyes no tuvieran soporte bíblico. En la Gem Alma Sheismohu, no tienen sobre qué apoyarse. Ok. Esto viene, el versículo es que la Torah de Dios esté fija en tu boca. Es decir, ¿esto qué significa literalmente? Que la persona pues esté recitando Torah constantemente, como nos dice el Shema, levantarnos, el acostarnos al transitar. Esto es utilizado por los rabinos también para probar que Sefer Torah, Tefilín, todas estas cosas tienen que ser hechas de animales kasher. Cualquier cosa que no te puedas meter a la boca no es Torah. Pero pues en un sentido sencillo, significa que uno constantemente debe tener palabras de Torah en su boca. Hilchot Shabbat, Hagigot Umeilot. Las alajot de Shabbat, de Hagigot, de los sacrificios de las fiestas, de Hameilot y del robo de la propiedad consagrada del templo. Esta imagen es bellísima. Harei hem que hararim hatluim baseara. Son como montañas pendiendo de un hilo. Shehen mikra muat. ¿Por qué? Porque tienen muy pocas
muy poca presencia bíblica, Vehilhot Merubot, y muchas halajot. ¿Ok? Javerim, si uno se pone a ver el Shabbat, o sea, Masejet Shabbat, es una monstruosidad de 156 folios en el Talmud. Las leyes de Shabbat son gran parte del derecho, pues de la legislación ritual del pueblo de Israel. Pero si nosotros vamos y vemos en la Torá cuántas de estas leyes aparecen literalmente en la Torá, son muy poquitas. ¿Cierto? La Torá, ¿qué dice? ¿Qué es lo que constantemente dice? No harás melajá en el Shabbat. Que esto aparece 4 o 5 veces. Hay una mención de que no se puede hacer fuego. Hay una mención de que no se puede cortar leña. Y ya. ¿Cómo nosotros sacamos de 8 o 10 versículos 156 folios por ambos lados de la página en arameo? Hareihem que hararim hatluim basara. Es aquí que son montañas pendiendo de un hilo. ¿Por qué? Porque de un par de versículos sacamos un jurgo no de halajot. Hadinin, el derecho civil, el derecho penal, veha avodot y los sacrificios, hatohorot vehatumot, toda la cuestión de cuestiones tamei tahor, de cosas puras e impuras, ve arayot y los delitos sexuales, yesh lahen al mashe ismohu, hay un montón de versículos en la Torah que hablan de esto, vehen hen gufei Torah, y ellos son el cuerpo o los pilares de la Torah. Si uno se pone a ver Javerim, a nosotros pues nos encanta esta afirmación trillada de Rav Simlai de que hay 613 mitzvot, ¿cierto? Y esto es prácticamente dogma de que hay 613 mitzvot. De esas 613 mitzvot, Javerim, ¿cuántas tienen que ver con sacrificios? Casi el 40%. Y si añadimos a todas las cuestiones de Tumá y Tohorá, son más o menos el 60% de las leyes. Esto es lo que está diciendo la Mishnah. Hen Gufei Torah. La inmensa mayoría de las leyes que aparecen en el texto de la Torah escrita tienen que ver con el templo, con cuestiones de pureza e impureza, con cuestiones de quién me puedo casar y con derecho civil. ¿Cierto? La parashá de la semana pasada, Kitetse, llena de derecho civil, el hijo rebelde, la mujer cautiva, un montón de leyes, Shiloh Haken, toda esta cuestión. Mientras que Hilhot Shabbat, que hoy en día, Javerim, el currículum normal en una yeshiva ortodoxa es un año dedicado a Shabbat, un año dedicado a Kashrut y un año dedicado a Nidá. Y un año por lo general dedicado a oraciones, a Belut. Pero si yo voy a presentar mi examen de Yore en el rabinato ortodoxo, las tres grandes cuestiones sobre las cuales a mí me preguntan en Isur Vegeter, es decir, en cosas prohibidas y permitidas, son Shabbat, Nidá y Kashrut. Todos los versículos
de la Torá que tienen que ver con esto caben en 2 páginas. Ustedes hacen una compilación de todos los versículos que existen en la Torá sobre cuestiones de Shabbat, Kashrut y Nidá, 2 páginas, tal vez 3 páginas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos están explicando los rabinos en esta Mishnah? Que hay una profunda asimetría entre la organización de la ley en la Torá escrita, a cómo esta es desarrollada en la Torá oral. Hay muchísimas cosas que en la Torá escrita reciben inmensa atención, que en la Torá oral no reciben tanta atención, y hay cosas que en la Torá escrita reciben muy poca atención, como el Shabbat, que luego en el desarrollo de la Torá oral acaban siendo una parte pues bastante voluminosa de el esfuerzo rabínico. Preguntas. No es una autocrítica. Los rabinos estaban profundamente cómodos haciendo lo que hacían. Esta simplemente es una apreciación honesta. ¿A qué va todo esto, Javerín? A todo esto va a que yo no puedo juzgar a la Torá oral desde el punto de vista de la Torá escrita. Que es de nuevo una herramienta favorita de los críticos cristianos y mesiánicos del judaísmo rabínico, es decir, del judaísmo auténtico, del judaísmo normativo. Es decir, ay, pero es que ustedes te han inventado un montón de cosas de los hombres, yo sigo la ley de Dios. La ley de Dios evoluciona. En su presentación escrita, el énfasis estaba en ciertas cosas y por desarrollo y vicisitudes históricas, el desarrollo en la comunidad que practica y vive estas leyes a veces requiere mucho más énfasis en ciertas cosas que en otras. Un pueblo sin templo, con un texto fundacional que no hace sino hablar de sacrificios, si como herramienta de supervivencia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle menos atención a las cuestiones del templo y vamos a ponerle mucha más atención a las cosas que se practican hoy en día. Javerim, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre el Shulchan Aruch y el Mishneh Torah del Rambam? Aparte pues aparte de aparte pues de una diferencia notable de tiempo en su composición. No,
El Mishneh Torah es el único código que explica todo. Es una reinterpretación de toda la ley judía. Toda la ley judía. Lo que se practica y lo que no se practica. Mientras que el Shulchan Aruch, en sus 4 órdenes, Ora Haim, Even Haezer, Yoreh A y Hoshen Mishpat, tiene que ver solo con las leyes que estaban, que eran, que estaban en uso, que se podían aplicar en el siglo XVI. Y Javerim, les tengo una pésima noticia. Desde que la mayoría de los judíos vivimos en estados democráticos de derecho, buena parte de Hoshen Mishpat ha caducado. Hoshen Mishpat son todas las reglas de derecho civil, derecho laboral entre judíos. Hoy la inmensa mayoría de los judíos, cuando tienen un problema legal, van a las cortes de los países. Sea esto bueno, sea esto malo, en Israel, en el mundo pues ultraortodoxo se jalan las barbas por esto, pero es la realidad. Alejandro, Hoshen Mishpat es del siglo XIX, bueno, Hoshen Mishpat es del siglo XIV, esta división no es original del Shulchan Aruch, sino es original del Tur, pero ya para el siglo XIV nadie apedreaba a nadie. Tú no vas a encontrar Skilá, Srefa, Hariga, no lo vas a encontrar en el Shulchan Aruch. ¿Ok? Entonces, la Torah avanza hoy por hoy. Si ustedes se ponen a ver sobre qué hablan los rabinos, va a ser un montón de cosas de minhagim, puras vainas de sinagoga. A mí la inmensa mayoría de preguntas que me hacen son preguntas de kashrut, son preguntas de oración y preguntas de Shabbat. ¿Por qué? Porque estas son las partes de la Torah que son relevantes en la práctica hoy en día para nosotros. Y esto va a generar mucha más literatura en esos espacios. ¿Ok? Entonces, antes de comenzar con la Gemara, respondo tu pregunta, Alejandro. No, un Beit Din no te puede liberar de una ley de la Torah. Tener diferentes platos no es una enguanda, no es una estringencia, es una ley de la Torah. De lo único que te puede liberar un Beit Din es si, por ejemplo, tú dices, prometo que de hoy en adelante me voy a vestir solo de rojo. Y haces un neder que te vas a vestir solo de rojo. Y eventualmente te cansas de vestirte solo de rojo, o de no comer carne, o de no tomar vino, o de no tomar aguardiente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un Heter Nedarim solo puede anular algo que tú hayas hecho por ti. Algo que tú hayas adquirido para ti. Ok. Gemara. Tania. Dice una veraita. Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer dice, Yesh lahem al mashe ismohu. Estamos hablando de anulación de votos. Estos tienen algo en que apoyarse, es decir, no son por Jimbabir, no están flotando en el aire como nos dice la Mishnah. Shene Emar, pues está dicho en Levítico 27, Ki Yafli Neder. Cuando una persona hace un voto y luego en Números, otra vez esta misma palabra, Ki Yafli Shtepeamim.
cuando una persona hace un voto y cuando una persona hace un voto. Entonces de ahí Rabbi Eliezer deduce Ahat hafla'a le'isur, Ahat hafla'a le'heter. Dado que las leyes de los votos se enseñan en dos lugares distintos de la Torá, aprendemos que los votos no solo son votos para prohibir, sino que son votos también para permitir. Rabbi Eliezer lee en la distribución de las leyes en dos espacios finitos en la Torá que si en un caso los votos son para prohibir, que necesariamente debe haber una forma de disolver estos votos. Rabbi Yehoshua no está muy convencido y dice, Yesh lahem al machismo. No, 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 no. Claramente la anulación de votos tiene una base en la Torah escrita. Shene Emar, pues está dicho en Tehilim 95, en el Salmo 95, que es el primer salmo que se recita en buena parte de las sinagogas en Kabbalat Shabbat. Asher nishbati beapi. Dios está hablando, juré en mi ira. Hice un juramento en mi ira. Asher nishbati beapi, un el menujati, que no vendrán a mi tierra de reposo. Pero eventualmente sabemos que el pueblo de Israel llegó a la tierra de Israel. Beapi nishbati, juré en mi ira que no entrarían a la tierra. Vehazarti bi, y me arrepentí. De luego, si Dios puede hacer juramentos de los que luego no tiene que cumplir, igualmente nosotros podemos hacer juramentos y no violarlos, pero pues sí disolverlos. ¿Ok? Rabbi Yitzhak Omer, Rabbi Yitzhak dice, Yesh lahem al mashe ismohu, por supuesto que la anulación de votos tiene un origen en la Torah escrita. Shene Emar, pues está dicho en Éxodo 35, Kol Nediv Libo, todo generoso en su corazón. Y nos deja ahí. Entonces, en ese caso, siempre es bueno ir y revisar el contexto original del versículo. Entonces, Haverim, abran sus Tanajim en Éxodo 35. Ok, 35, versículo 4. Comenzamos en el versículo 4. Vayomer Moshe el kol adat bene Israel lemor, zeha davar asher tziva Adonai lemor. Y dijo Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esta es la cosa que ha ordenado Hashem, diciendo, que jume itchem truma, tomen de ustedes una donación, kol nediv libo, todo aquel que su corazón lo llame, veavieja et trumat Adonai, Zahav Vahesef Unhoshet. Y traigan la donación de Hashem, oro, plata y bronce. ¿Ok? Entonces, dado que estas promesas son dadas de manera voluntaria, es lo que parece estar indicando Rabbi Yitzhak, dado que los votos son voluntarios, debe haber alguna forma de poderlos anular. Del mismo modo que si la gente se compromete a traer algo al templo y no lo trae, tiene que poder haber algún tipo de restitución. En el mismo sentido, si yo hago un voto y no puedo cumplirlo, tengo que tener
Tengo que tener una forma de salir de él. Última parte de la veraitá. Hanania ben Ahi Rabbi Yoshua Omer. Hanania, el hijo del hermano de Rabbi Yoshua, dice: Yesh lahem al mashe yisbohu. Claramente, la anulación de votos tiene una prueba de texto en la Torah escrita, Shene'emar, porque está dicho en Salmo 119, Nishba'ati ve'akayema lishmor mishpatai tzidkeja. He jurado y cumpliré guardar las leyes de tu justicia. Entonces, dado que aparecen las palabras Nishbati, he jurado y cumpliré, esto significa que no toda persona que jura acaba cumpliendo. Y que por lo tanto debe haber una salida. Esto es lo que dicen nuestros maestros, los Tanaim. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Dice Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. Ya estamos hablando en la época de los Amoraim en Babilonia, segunda generación. Yeshiva de Pumbedita, bueno, de Nejardea, que luego acaba siendo Pumbedita. Y Havai Hatam. Shmuel decía: si yo hubiera estado ahí, Imre lejo Didi Adifa Mididhu, les hubiera dicho: mi solución es mejor a la de ustedes. ¿Por qué? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución de Shmuel? Pues está dicho en Números 30. Lo Yahel de Varó. Dios no incumple su palabra o no incumple sus promesas. Hu Aino Mogel, sus propias, un segundo, creo que me estoy confundiendo. Vamos a Devarim 30, busquemos el versículo, siempre esto es un buen ejercicio de contextualización. Lo Yahel de Baró. Estamos hablando aquí de los votos de las mujeres. Ok, 21:33. Dice: Ishkiador Neder Ladonai. Una persona, un hombre, que hace un neder, un voto a Dios. O hace un juramento para prohibirse algo sobre su alma. No Yahel de Baró. No violará su palabra. Que Hol Hayotse mi piv ya hace. De acuerdo a todo lo que diga su boca, hará. ¿Ok? Entonces, lo Yahel de Baró. Él no podrá contrarrestar su palabra. Hu Einomogel. Él mismo no puede perdonarse su promesa. Aval Ajerim Mogelindo. Otros pueden liberarlo de su promesa. Ok, entonces Shmuel piensa que este es la mejor prueba de la Torah escrita de por qué hay Hatarat Nedarim. En mi opinión, si hay un versículo que complica la existencia de Hatarat Nedarim, es justamente este versículo que Shmuel está probando. Pero pues esta es tal vez la genialidad de los rabinos, es que en el sitio más improbable encuentran
joyas interpretativas. Amar Rava, lekulhu it lejo pirja, levar bin di Shmuel de leit la pirja. A todos los argumentos de los Tanaim les puedo encontrar una objeción, con la excepción de la de Shmuel, a la cual no le puedo encontrar objeción. De Rabbi Eliezer, porque con respecto a Rabbi Eliezer, Dilma que de Rabbi Yehuda, tal vez Rabbi Eliezer esté de acuerdo con Rabbi Yehuda. ¿Qué es lo que decía Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer tiene ki, afli y afli, ¿cierto? Aparece dos veces la palabra cuando haga un voto, entonces de ahí él deduce que una vez debe ser para bien y otra vez para liberar. ¿Qué dice Rabbi Yehuda? Dice Rabbi Yehuda, Shamar Mishum Rav Tarfon, que dice Rabbi Tarfon de Tania, nos dice en una veraita, Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Tarfon, Legolam Ein Echad Mehem Nazir, Shelo Nitena Nezirut Ela Lehafla'a. Ok, dice Rabbi Yehuda en el nombre de Rabbi Tarfon, estamos hablando del caso de un nazir, y en este caso son personas que, por ejemplo, se dejan crecer el pelo, pero nunca hicieron el voto de nazirato. ¿Por qué? Sheloni tenan zirut el alehafla'a. Lo único que a mí me puede volver un nazir es un voto explícito. Si yo digo, yo me voy a volver nazir, en ese caso me vuelvo nazir. ¿Ok? Entonces, ¿cómo contraría esto a Rabbi Eliezer? Pues hay varias formas de Hafla'a. Una es votos, otra es Nezirut. No, podemos explicar las diversas apariciones de la misma palabra, aplicándolo a casos diferentes, donde todos son prohibiciones. ¿Ok? Y me de Rabbi Yehoshua Dilma Hajika Amar, si en el caso de Rabbi Yehoshua, recordemos el argumento de Rabbi Yehoshua. Rabbi Yehoshua cita Asher Nishbati Beapi, juré en mi ira. Podríamos decir Beapi Nishbati, Velo Hadar Nabi. Juré en mi ira, pero no me retracté. ¿Por qué? Porque en efecto nadie de esa generación entra a la tierra de Israel. ¿Ok? Para el caso de Rabbi Yitzhak, ¿cuál es el argumento de Rabbi Yitzhak? Kol nediv libo, toda persona que dé una donación. Y me de Rabbi Yitzhak, Dilma le apuke mi de Shmuel, de Amar Shmuel. Si, en el caso de Rabbi Yitzhak podemos contrariarlo de donde dice Shmuel, que dice Shmuel, Gamar belibot tzarich sheotzi bitzfatav, veha kamashmalan, de afal gav de lo hotzi bitzfatav. Una persona que termina en su corazón de tener, decide hacer una donación en su corazón, ¿ok? Todavía debe hacer una declaración con su boca, ¿ok? El argumento de Rabbi Yitzhak pendía del hecho de que la gente dio donaciones, ¿cierto? Sin necesidad de comprometerse a ellas de una manera oral. No, de acuerdo, para Shmuel, toda donación, o sea, todo neder en el que yo me comprometo a dar algo tiene que tener un componente oral. ¿Ok?
Y me da Hanania ben Ahi Rabbi Yoshua, Dilma que Rab Gidel. En el caso de Hanania, el hermano de Rabbi, el sobrino de Rabbi Yoshua, tenemos el caso de Rab Gidel. Amar Rab de Amar, Rab Gidel, Amar Rab. Dice Rab Gidel el nombre de Rab. Minayin shenishba'in lekayem et mitzvah. Sheneemar nishbati ve'akayema lishmor mishpatei tzedkeja. ¿Cierto? Para Rab, lo cual es transmitido en el nombre de Rab Gidel, el versículo que utiliza Hanania, el sobrino de Rabbi Joshua, tiene otra función. Y la función es probar que si yo me comprometo a cumplir una mitzvah, aún con más aún tengo que cumplirla. Es decir, ese versículo no está libre y por lo tanto no puede ser una base sólida en la Torah escrita para Hatarat Nedarim. Ela de Shmuel le pirja, y Rava está de acuerdo en que el argumento de Shmuel no tiene objeción. Y este es uno de mis dichos favoritos en el Talmud. Amar Rava veiteima Rav Nachman bar Yitzchak, haino de Amre Ineshei. Dice Rava, y algunos dicen que esto lo dice también Rav Nachman bar Yitzchak, como dice el viejo y conocido refrán, Taba Hada Pilpelta Harifta Nimalei Zina de Karei. Es preferible un chile picante a una canasta llena de calabazas. ¿Ok? Es decir, preferible la agudeza mental de Shmuel a los argumentos, ¿cierto? A la cantidad de argumentos presentados por los otros rabinos. ¿Cierto? Este es un dicho talmúdico muy mexicano. Mejor ser picante que tener abundancia. Hilhot Shabbat. Las alajot de Shabbat, decimos que son montañas colgadas de un hilo. El Talmud se queja y dice, Michtav que tavinan. ¿Cómo así? No, pero pues sí. Pero sí están escritas en la Torah. No, Srija, necesitamos decir esto que son como montañas colgadas de un hilo. ¿Por qué? Que de Rabbi Abba, como Rabbi Abba, de Amar Rabbi Abba, decía Rabbi Abba, Jajofer Guma. Una persona que hace un hueco en Shabbat, lo cual es una melajá, una transgresión del Shabbat, pero no para hacer el hueco, sino porque necesita en la tierra, Patur aleja, está exento de castigo. Que man, esto es como quién, que Rabbi Shimon de Amar, esto es como Rabbi Shimon que dijo, melajá sheinat sriha legufa patur aleja. Si yo hago una melajá en Shabbat, cuyo resultado no me beneficia inmediatamente, el ejemplo de esto es, ¿qué pasa si yo tengo que arrastrar una banqueta por la tierra? ¿Ok? Y mi interés no es hacer surcos. Ahora, hacer surcos está prohibido por la halajá. Arar está prohibido por la halajá. Pero pues yo cuando estoy jalando una banqueta por la arena, mi intención no es hacer surcos. Mi intención es mover la banqueta debajo del árbol para que tenga sombra. Y Rabbi Shimon insiste en que
en ese caso la persona está exenta de castigo. Afilu Teiba le Rabbi Yehudá, incluso podríamos decir que Rabbi Yehudá, que es el gran opositor de Rabbi Shimon en este caso, Hata metaken, jaja mekalkel. En este caso estoy componiendo, es decir, estoy sacando polvo que necesito, y en el otro caso pues estoy haciendo un hueco, lo cual pues estoy dañando la tierra. A lo que va todo esto no aparece en la Torah escrita. Todas estas sutilezas de categoriales que aparecen en el tratamiento de las alajot de Shabbat en la literatura rabínica no se derivan directamente del texto de la Torá, sino que se derivan de tradiciones orales. Humay que Hararian Taloim Baseara, ¿y en qué sentido se parecen a montañas colgando de un hilo? Melechet Makshevet Asara Torah, Melechet Makshevet Locativa. Prepararse mentalmente para una melajá, está prohibido de acuerdo a la Torah oral, pero esto no aparece escrito explícitamente en la Torah. Javerim, esta fue una subida un poco complicada, pero de nuevo, mi interés principal, si se quieren llevar algo, llévense esta hermosísima Mishnah, la cual muestra que los rabinos del Talmud eran conscientes de la asimetría entre el sistema legal de la Torah escrita y el sistema legal de la Torah oral, y que era algo que no les molestaba y era algo que no les infundía ni miedo sino pues que ellos se concentraban en lo que necesitaba la gente. Y esto pues es algo que ha continuado y es algo y es algo que ha continuado a través de los tiempos, y pues hoy en día le ponemos atención a ciertos aspectos de la Torá que son los que se están desarrollando, mientras que otros aspectos pues tal vez no reciben tanta atención. Preguntas. Preguntas. Próxima clase, Javerim, que creo que es nuestra última clase del año, tal vez. No estoy seguro. No, no es la última clase del año. Próxima clase, Candela, Rabbi Akiva y sus aventuras místicas, y Elisha Ben Abuya, el super hereje rabino. Vamos a estudiar un poquito de Yerushalmi, la vamos a pasar muy bien. Bueno, no hay preguntas. Javerim, nos vemos en una hora en Selijot. Si alguien necesita los vínculos, de nuevo, todo esto está en Kol Tuv Sefarad en Facebook. Búsquennos en Facebook.